Buenos días. Seguramente eh, ustedes recordarán el debate hace algunos meses sobre las tareas y los deberes que el profesorado recomendaba a los alumnos para hacer en casa. Las famosas tareas y deberes en casa. Y hubo posicionamientos de todo tipo, unos a favor y otros en contra, de alguna manera en función de las perspectivas y de las necesidades de cada sector. Bueno, hoy vamos a hablar de eso, de las tareas y de los deberes. En este canal, donde se opina poco y se da mucha información, José Luis Gómez de Agüero, inspector de educación. Vamos a ver la presentación. Bueno, como se pueden ustedes imaginar, el título de la presentación, pues tareas y deberes para la casa. Es un enunciado, es una forma de expresar lo que a continuación van a ver ustedes. Se llaman ejercicios, se llaman talleres en el domicilio, tareas y deberes, pero bueno, en definitiva, yo creo que tareas y deberes para la casa es un enunciado. Bien. ¿Para quién está encomendada esta presentación? Bueno, esta presentación está encomendada o recomendada para resolver las dudas de los centros educativos, como es costumbre, y también para asistir e informar a los padres. En este sentido, conviene tener en cuenta que son ellos, de alguna manera, los que les corresponde en el domicilio colaborar, participar y ayudar a que estas se desarrollen. Bien, hay que tener en cuenta una diferencia esencial entre lo que es el deber hacer de la obligación de hacer. No es lo mismo. Cuando la norma, que ahora a continuación lo veremos, habla de deberes, deber hacer tiene que ver siempre con los actos responsables de las personas a la hora de realizar actos. Digamos que tiene que ver con la responsabilidad. Yo hago cosas que se me encomiendan, se me recomiendan, se me mandan, y por responsabilidad, ya sea personal, social o colectiva, las tengo que hacer, sin necesidad de que haya una norma o una administración coercitiva que me lo imponga. Mientras que la obligación de hacer tiene esas dos variables. Por un lado hay un mandato imperativo, una norma legal, y por otro lado hay una administración que tiene poder coercitivo para imponer la ejecución y la realización de esa obligación. La normativa. Bueno, como es costumbre, se señala la normativa aplicable. La Ley Orgánica 8/1985, la famosa LODE, Ley Orgánica del Derecho a la Educación, y la actual Ley Orgánica 2/2006 de Educación, modificada por la Ley 3/2020. Ambas leyes orgánicas, como ustedes saben, están en vigor. La Ley 3/2020 modificó la 2/2006 y la anterior, la Ley 8 de 1985, la LOE. Bien, ¿qué dicen estas leyes? Vamos a comenzar por la Ley Orgánica de agosto de 1985 y establece un primer deber. Dice que los alumnos, un primer derecho, establece que los alumnos tienen derecho a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sea valorado con objetividad. Y por otra parte, tiene un deber. Los alumnados, el alumnado tiene un deber. Tienen deberes, que es estudiar y esforzarse para conseguir el máximo desarrollo según sus capacidades. Luego hay un juego de derechos, reconocer el esfuerzo, y un juego de deberes, el de estudiar y esforzarse.
La otra ley orgánica en vigor, de una manera un poco más amplia, más elaborada, en 4 escenarios en el preámbulo: en el de los principios, en el de los fines y en el de los objetivos, viene a reiterar, a repetir el mismo argumento. Es decir, que el esfuerzo es un valor y un principio fundamental que no debe ser ignorado en la formación de los alumnos, porque es imprescindible para la propia formación y no se puede conseguir el desarrollo individual de las personas sin este esfuerzo. Veamos. Entre los principios, 2 principios: reconocer el esfuerzo individual y motivación del alumnado, es un principio, el esfuerzo individual y de la motivación, y luego el esfuerzo compartido entre todos los miembros de la comunidad educativa: alumnado, profesorado y familias. Aquí aparecen las familias, lógicamente, en el seno del hogar familiar, las familias colaborantes. Y entre los fines, pues tenemos la responsabilidad individual, es decir, la educación tiene que imbuir en el alumnado la responsabilidad individual en el mérito, en la consecución del mérito y del esfuerzo personal. Y por último, he traído aquí en la presentación lo que es uno de los objetivos de la etapa temprana de la educación primaria, que es el desarrollo del trabajo individual, el trabajo personal, el esfuerzo y la responsabilidad en el estudio. Llegado a esta situación, tenemos esta conclusión: las tareas forman parte de la formación de los alumnos, van unidas a la formación de los alumnos. No deben ser rutinarias. Aquella frase famosa, cada vez menos oída en las aulas, de chicos, para mañana, del libro de naturales, de la página 43, los ejercicios 12, 13, 14 y 15. O del libro de matemáticas, de la página 103, los ejercicios A, B, C y D. Bien, eso es rutinario, eso es para todo el mundo, para toda la clase. Las tareas deben ser, por tanto, individualizadas y tienen que ser coherentes con el proyecto de centro, con el desarrollo curricular y con las programaciones. Las tareas no son un castigo para el alumnado. Todavía se puede ver en algún aula algún maestro, maestra, algún profesor que le dice al alumno: como hoy no lo has hecho, para casa. En fin, el alumno puede percibir ese mandato como un castigo. Y las tareas han de ser compatibles con otros contextos de la educación del alumno, que son la familia, el esparcimiento, el disfrute, los amigos. Aunque esto suene un tópico y se piense en ocasiones que los alumnos no necesitan estos espacios de juego, de esparcimiento, pues estamos equivocados. Los alumnos necesitan el esparcimiento, sobre todo en las edades tempranas, el juego y la convivencia con la familia. Las familias no pueden estar agobiadas ni pueden estar estresadas por el ritmo de las tareas. Y las tareas han de tener en cuenta las capacidades y el ritmo de aprendizaje del alumnado. Y las tareas tienen que ser corregidas y adecuadamente valoradas. En ocasiones se detecta que los profesores abruman de tareas a sus alumnos y luego no las corrigen, con lo cual pierde su eficacia. Bien, por tanto, las tareas deben hacerse. Y deben hacerse, como decíamos al principio, porque comprenden actos que han de realizarse por responsabilidad, sin necesidad de que una norma, cualquier norma, una ley, un decreto, una orden, determine esa obligación. Ha de hacerse por responsabilidad. Por lo tanto,
las tareas y los deberes para casa deben hacerse, pero siempre con las premisas que dijimos anteriormente. No deben ser rutinarias, deben ser individualizadas, deben comprender y desarrollar aspectos del currículum y del proyecto de centro, deben ser proporcionadas, no son nunca un castigo y deben de ser compatibles con el esparcimiento, el juego, los amigos y la convivencia en familia. Como siempre, darle las gracias por su atención y espero que esta presentación haya sido de su agrado y les sirva. Como siempre, en este canal donde se opina poco y se da mucha información, José Luis Gómez de Agüero, Inspector de Educación. Muchas gracias.